Hola Ángela, quisiéramos conversar contigo sobre la experiencia que tuviste en el diseño y desarrollo de la sesión en modalidad combinada. En primera instancia, nos gustaría saber cómo fue esa preparación de la sesión. Bueno, pues una de las cosas que tuve en cuenta para esta sesión combinada fue definir de una manera más clara y marcada cuáles iban a ser los espacios para buscar una interacción directa entre los estudiantes que estaban en sala y los estudiantes que estaban conectados, dada la dificultad pues para poder ver reacciones en el lenguaje no verbal que ellos podían tener. Entonces sí programé cada cierto número de diapositivas o después de cierta diapositiva tener esos espacios abiertos para poder conversar y para poder comentar. Saqué algunos aspectos que de pronto ampliaban o profundizaban la temática de la sesión como tal. Por ejemplo, algunos casos o algunos momentos en donde se daban más ejemplos, se profundizaba más sobre algunas de las cosas de los temas vistos en la sesión, esperando a que eso pudiera ser complementado de manera autónoma por los estudiantes por medio de otros recursos. Y también identificar claramente cuáles iban a ser los espacios explícitos en los que les iba a pedir a los estudiantes poder tener una conversación o unos espacios de un trabajo colaborativo muy pequeñito, pero que llevara a encontrar esos momentos de discusión, de debate entre los estudiantes que estaban en sala y los estudiantes que estaban en conexión remota. Y creo que a grandes rasgos la mayor preparación fue pensar y tener, diseñar, digamos, previamente en mente cuál iba a ser los puntos claves que quería transmitir, que de pronto iba a ser más difícil resaltarlos en lecturas, en otro tipo de actividades, incluso desde ese trabajo colaborativo, para que esa hora y media específica de momento presencial fuera mucho más puntual y dirigida. Ángela, en este sentido, ¿cómo fue la experiencia de realizar esta sesión combinada? Pues digamos que fue una experiencia mixta en términos técnicos. Logramos identificar diferentes aspectos que era necesario ajustar o que era necesario manejar de mejor manera, como por ejemplo el volumen. En la sesión que yo realicé, todos nos encontrábamos con tapabocas, por supuesto, y era importante poder definir hacia dónde proyectar la voz de mejor manera, el tono, hablar fuerte, pero sobre todo vocalizar mucho más y identificar, por ejemplo, algunos puntos del salón en donde el sonido no era tan fácil que llegara a quienes estaban en forma remota. Ya en sala, la experiencia yo la valoré muchísimo y los estudiantes también nos reseñaron que pues había sido muy llamativo y valioso poder tener una cámara y ver a alguien gesticulando y haciendo movimientos y teniendo también pues este lenguaje corporal no verbal que los ayudaba a centrar la atención sobre ciertos puntos, pero además a centrar la atención sobre todo lo que estaba pasando en clase, haciendo ese esfuerzo adicional de poder escuchar a los compañeros que estaban en el salón y también quienes estaban en el salón, estar atentos quienes estaban de forma remota. De pronto algo que yo tenía un poco de incertidumbre respecto a esto era el manejo como tal de los computadores en clase, porque yo le pedí a los estudiantes que estaban en el salón que tuvieran un computador para que pudieran de cierta manera ser como mis ojos y mi contacto con los estudiantes que estaban afuera. Y tenía esa incertidumbre de si será que esa herramienta se presta para más distracciones en términos no solamente de estar pendientes de lo que pasa en el salón, sino estar pendientes también del computador de sus compañeros y que adicionalmente fuera otra distracción adicional, de pronto pensar en
voy a entrar 5 segundos al correo a ver algo y creo que eso fue algo muy, muy beneficioso y para mí muy satisfactorio en que creo que los estudiantes que estuvieron en sala pudieron hacer el seguimiento de lo que pasaba en el salón, de sus compañeros remotos, sin que fuera una distracción adicional. Ángela, y en esta línea, ¿cuáles son esos logros que tú alcanzas a identificar de esta Bueno, sesión? yo les cuento un poco quiénes participaron en esta sesión que creo que me lleva a los logros. Y en esta sesión yo invité a estudiantes que ya habían visto la asignatura, a estudiantes que fuese el semestre anterior o 2 semestres o 3 semestres atrás ya hubieran participado en ella, tanto en sala como remotos. Y para mí una de las cosas muy satisfactorias fue que los estudiantes participaron y participaron con inquietudes nuevas, con preguntas de pronto y con observaciones que cuando ellos vieron la asignatura de modo formal en su semestre corriente no se habían manifestado. Entonces, para mí eso es un logro en ver cómo esta opción de asignaturas o de sesiones combinadas ofrece definitivamente ese espacio de aprendizaje, de construcción y que generó pues nuevas inquietudes en los estudiantes. También me pareció muy llamativo la actitud de los estudiantes que estaban en sala respecto a sus compañeros que estaban remotos en lo que yo llamaría realmente una sensación de camaradería, donde los estudiantes en sala estaban preocupados por quienes no estaban ahí presentes y manifestaban, hay una pregunta, mi otro compañero está haciendo esta reflexión y eso también me parece que desarrolla pues unas habilidades interesantes no solamente en términos del conocimiento, sino en la conformación de comunidad académica y que se sientan ese apoyo los unos con los otros. Y resaltaría también al final las observaciones y el interés de los estudiantes en participar, tanto quienes estaban remotos como quienes estaban en sala. Creo que se vieron acogidos por esta modalidad combinada y vieron que había espacios en los cuales poder interactuar de una manera lo más parecido posible a condiciones en salón y que les aportaba a ellos pues otras facetas interesantes en su aprendizaje. Ángela, después de vivir esta experiencia, ¿qué elementos identificas que pueden ser mejorados? Yo creo que en términos técnicos, yo realicé esto hace ya unas semanas atrás, seguramente esto es algo que se ha venido trabajando, pero en términos técnicos nos encontramos, por ejemplo, con temas de sonido de sala que pueden ser ajustados de una manera rápida o puntual. Em, Creo que una cosa importante desde mi punto hubiera sido poder asignar unos tiempos para esos cortísimos trabajos de colaboración mucho más evidentes, mucho más marcados, que los estudiantes y todos los que participamos lo hubieran tenido más presente y en esa medida tal vez tener una guía muy cortica que acompañara la clase. Estoy pensando en un documento, en un PDF, donde rápidamente les señale uno a los estudiantes, vamos a desarrollar estos temas. Un primer momento de discusión va a constar de 10 minutos, un segundo momento de otros 10 minutos, sin necesidad de adelantar mucho lo que se va a tratar en esos momentos de pronto de discusión y de conversación, pero que ellos pudieran identificar cuáles iban a ser esos momentos y qué tiempo iban a tener designado para ello. Creo que esa guía previa sería útil y podría ser ventajosa en varios de estos casos de las sesiones combinadas. ¿Cuáles crees que son las principales potencialidades de las sesiones Pues yo combinadas? le veo una gran cantidad de potenciales en términos de capturar la atención de nuestros estudiantes. Muchas veces realmente mirar una pantalla únicamente con las diapositivas, pues no nos ofrece toda la atención de los estudiantes. Pero creo que cuando ellos nos ven y nos ven gesticular y todo este otro tipo de lenguajes, realmente uno logra capturar mucha atención. Pero puntualmente desde el programa, bueno, desde los dos programas que yo apoyo en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, tenemos varios estudiantes que son externos a Bogotá. Y creo que esta podría ser una herramienta y ya se está considerando dentro del programa para llegar a esos públicos regionales de una manera mucho más contundente.
Hoy en día lo estamos haciendo, muchos de nuestros estudiantes son de región, pero algo fuera de este contexto de pandemia que creo que es un abrebocas muy interesante para discutir es ver cómo esto nos potencia la dimensionalidad de la universidad fuera de las aulas, fuera del campus, sin dejar de lado la experiencia tan bonita que es estar en campus. Creo que esto nos llama un poco a ver esta como una herramienta no virtual, porque no para todos el aprendizaje virtual es lo que están buscando, pero sí como un aprendizaje significativo fuera de la universidad. Y creo que también desarrolla muchísimas habilidades que buscamos en nuestros estudiantes como, y yo diría que la principal es la autonomía. ¿Sí? Poder a partir del quehacer cotidiano de nuestros estudiantes en sus clases combinadas, asumir ese rol que ellos tienen como eje central de su aprendizaje. Creo que estas sesiones combinadas son un reto muy interesante para eso que nos llama a indagar cada vez más si esto puede ser un complemento o una nueva forma de estar con nuestros estudiantes en esta construcción de aprendizajes. Ángela, después de escucharte, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrenta la universidad, los profesores, los estudiantes que participan en estas sesiones combinadas? Yo creo que desde siempre los estudiantes y profesores hemos tenido que hacer una programación previa, poder definir más o menos cuáles son las temáticas que queremos abordar, cómo las queremos abordar, pero creo que las sesiones combinadas nos invitan realmente a hacer esa planeación un poco más detallada. Yo no diría rígida, simplemente detallada. Hay muchas situaciones que solamente se pueden prever cuando aparecen directamente en la interacción, en la clase, en esas discusiones. Y no creo que las sesiones combinadas en ningún momento coarten esos espacios. Creo que sí es importante tener cierta planificación que nos oriente, que nos guíe, pero de ninguna manera coartar esos momentos claves que pueden surgir en clase. Desde los estudiantes tenemos claramente un desafío tecnológico y de conexión en donde poder hasta cierto punto asegurarnos que ellos van a ser partícipes de estos espacios de la mejor manera posible, que la transmisión de audio y video y voz pues puede estar en el nivel realmente que esperamos, así tenga unos pequeños cortes. Em, Creo que también parte mucho de ser mucho más abiertos y de formar que estos espacios de clase en sesión combinada se formen como equipos. Algo que, como les decía, yo valoré muchísimo es que los estudiantes que estuvieron en sala estuvieron muy pendientes de sus compañeros que estaban en remoto. Me pareció algo que no estaba planeado, pero que surge espontáneamente y que nos presenta una oportunidad buenísima de generar esos vínculos, de que en cierto punto de pronto hasta se vuelvan parejas, en donde quien está en sala está pendiente de uno de los que está por fuera, que no nos involucra pues estar pendientes de todos porque eso ya nos puede distraer, pero crea unos espacios de colaboración no formal que me parecen muy llamativos y que podemos potenciar de una forma pues muy linda a través de estas sesiones combinadas que de pronto dentro de un salón de clases no es tan evidente. Y creo que para la universidad, pues sigue siendo este reto de construcción de estos espacios en términos tecnológicos, lo que reseñaba de pronto en términos del sonido, de adecuar estos espacios lo mejor posible, pues que la universidad ya lo está haciendo y está en estos procesos mantenidos. Y no creo que sea un impedimento para tampoco tener espacios de aquellos que llamamos como clases magistrales, ¿no? Esos espacios donde es importante comunicarnos no unidireccionalmente, de una manera muy fluida, pero tener unos espacios donde el profesor guíe ciertos procesos que permita la retroalimentación y la comunicación, así como tener también esos espacios más de colaboración y co-creación de otro tipo de herramientas para el aprendizaje. Lo veo muy versátil, veo en las sesiones combinadas realmente un llamado a seguir explorándolo mucho más allá de lo que nos ha
interpelado esta pandemia y estas situaciones, que tiene que tener bastantes ensayos, seguramente bastantes errores, pero a partir de eso ir construyendo realmente una buena opción, una muy buena opción que creo que tiene la universidad en complementar sus programas presenciales cuando estos se puedan dar con sus programas virtuales y con esta ascensión de sincronía, pero con mucha flexibilidad. Una cosa que para mí fue, o sea, para mí fue al revés, pero fue muy clave, fue justamente con este programa de formación del CAE más E. Yo fui a hacer el piloto, no me acuerdo, ponle como el lunes, y justamente el miércoles estuvo la sesión que tú acompañaste de las aulas inteligentes. Y esa sesión fue absolutamente clave. O sea, a mí me hubiera encantado haberla visto antes del piloto, pero también me gustó haberla visto después. Pero creo que ese espacio, ese webinar que hubo, fue fabuloso, Mónica, porque de verdad que lo situaba a uno en el salón, te presenta un poco cómo está la disposición del salón, llega uno con un mapa mental de a qué se va a enfrentar, pero además como con todo eso que comentabas en ese webinar de no se preocupen por este tema, esto va a estar solucionado y empieza uno como a descargarse de listo, esto ya lo tenieron en cuenta, toca llegar a probar, pero ya está dentro del panorama, esto también. Y esa sesión de realmente de la preparación en aulas virtuales fue muy, muy clave. Incluso lo comentamos con algunos de los profesores que acompañaron ese piloto que yo hice, que los profesores estaban remotos, que estábamos todos en esa sesión del KMC y era como, no, esto es lo que es que toca ver esto antes de cualquier cosa, es clave poder tener estos 40 minutos que te demoraste ahí en esa sesión, fue súper importante porque creo que la magia de esa sesión es que le descarga a uno de preocupaciones y uno se concentra en las otras preocupaciones que pues pueden acaparar más tiempo, más interés. Entonces, esa sesión súper recomendada, ojalá esté bien grabada y la repartan por 30 sitios de todos los que quieran meterse a hacer sesiones combinadas. Es interesantísima, incluso antes de pensar en abrirle a los profesores para que vayan a conocer la sala como tal ya en físico, para mí eso sería pues casi que un prerequisito. Ángela, agradecemos tu tiempo y la experiencia que nos compartes el día de hoy en relación al proceso de planeación e implementación de una sesión en modalidad combinada. Indudablemente los aprendizajes que nos trae son importantes para apoyar a los profesores que van a iniciar este reto.